¿Creéis que nos hace más vagos el ChatGPT? ¿Me tengo que fiar 100% de las respuestas que me da ChatGPT? Tenemos que tener un poquito más de cuidado y de nuevo va a depender de la persona que lo esté usando. Bienvenidos a Vaya 3 Podcast, un video podcast de emprendimiento, negocios y la vida. 3 mujeres, 3 visiones y una conversación con copas y sin filtros. Pues mira, yo hoy voy a brindar por cuando descubrí que ChatGPT no vino a robar mi esencia. Amiga, buena esa. Yo voy a brindar por aquella época en la que estaba convencidísima de que ChatGPT era solo para escribir textos. Pues yo brindo porque he descubierto que la IA también tiene efectos secundarios. Y como por ejemplo no saber ya si eres tú o si es una máquina. Wow, esa es difícil. Salud. Tres voces se juntan en un rincón con copas alzadas y fuego en la acción, hablando de sueños y de decisión. Es Vaya 3 Podcast, pura conexión. Y de eso vamos a hablar hoy. Nuestro episodio de hoy es ¿te acuestas con ChatGPT? Y nosotras tenemos el prospecto. Efectivamente. Así es. Hemos estado trabajando seriamente en ese prospecto, como en las medicaciones, ¿no, Sí. Fanny? En la parte de medicación que tú te vas... ¿Dónde vas tú primero, por ejemplo? Yo a revisar? me voy a los efectos secundarios. Directa. Yo suelo ir a ver lo no recomendado para, o sea, lo prohibido, ¿no? ¿Para qué no está recomendado precisamente este medicamento? Pues yo me voy directa a las instrucciones, el modo de uso. ¿Cómo ¿Cómo se se toma? toma? Ahí, directo y al grano. Como buena fundamentalista. Y sí que vamos a hablar un poquito de algunos mitos, ¿no? que hay sobre la inteligencia artificial. Nos vamos a centrar un poquito en ChatGPT porque es la que más utilizamos, la que más conocemos todos, la que ha venido también a democratizar este mundo de la inteligencia artificial, que ya no es el futuro, es totalmente el presente. Y vamos a hablar primero un poquito de esos mitos que hay, si os parece, ¿sí? Tengo por aquí, hay un mito que dice que si usas la inteligencia artificial ya no eres creativo, pierdes tu creatividad. ¿Qué pensáis de esto? Bueno, a ver, evidentemente yo tengo que decir que me ha sorprendido muchísimo. Además, conforme más trabajo con ChatGPT, más me sorprendo. Ya es como tenemos hasta el mismo tipo de lenguaje. El otro día hice, con el reto que teníamos un poco entre nosotras, voy a hacer un roast me de este. Mi inglés es very terrible. Very Es, terrible. Inciso, explico un poquito por si alguien no Sí. sabe. Un roast me es este challenge que ha surgido o que surgió en ChatGPT, es esta batalla, pelea de gallos que hacen los cómicos muchas veces, ¿no? Que es como que con un como tono humórico. ironiza, y aluciné, porque es que yo pensé, pero ¿cómo me puede conocer tanto? Poco Mejor que entiendo la tu madre, necesidad. ¿eh? No, o sea, no, mejor entiendo la que necesidad de esto. mejor que yo. Era como, hola. Aparte, al final le puse jajaja, es que me parto. O sea, literalmente lo escribí y me dice, me encanta que te encante, sabía que te ibas a reír. Y yo ya empecé, O sea, todo lo que te dijo es fueron como verdades. mi otro yo que me estoy mirando en el espejo, me está hablando. Todo lo que me dijo, a ver, esto pasa como cuando alguien te dice algo y tú dices, es justo lo que necesitaba escuchar. Evidentemente, hay cosas que te resuenan, pero fue muy acertado, ¿eh? Muy acertado. Me sorprendí muy gratamente. Te quedaste flipadísima. Sí, porque además es como una manera de decirte tus cositas a mejorar, yo me gusta llamarle mis áreas de mejora, con un tono irónico, que es verdad que te lo tomas con humor, pero sí que te da un poco de claridad, ¿no? Al final dices, pues realmente si me resuena tanto es porque quizás lo hago, ¿no? Y te da como un poco de claridad. Me gustó bastante. Mira, yo eso no lo he hecho todavía y tampoco le veo la necesidad ninguna, ya me insultaré yo sola en casa, o sea, no hay necesidad. Pero sí que es verdad que siento que de alguna manera, no es que ha venido y lo has... no sé, es que siento que me ayuda bastante. Es decir, no es que lo esté haciendo por mí, no es que yo os doy unas instrucciones y con esas instrucciones yo elijo un poco lo que más me interese, corrijo, modifico, evidentemente. Es decir, creo que no lo dejo solo a su libre albedrío, tampoco es la idea, porque si no ya me imagino un ChatGPT mandándome a fregar y a cocinar en mi casa. Ya. No podíamos llegar. Pero al punto que vamos, estamos casi en esto, ¿eh? Pero sí es cierto a lo que hacías la pregunta de si eres creativa o no, ¿no? Que al final yo tenía como muchas reticencias a utilizar ChatGPT, soy muy pro de la autenticidad, ¿no? De que nazca de ti. Y parece, ¿no? Que sí, como que
te puede decir lo que puedes hacer y yo creo que la línea, delgadita línea está en donde voy a poner directamente, hago un copia-pega de lo que me da o me da un poco de dirección de con dónde ir, claro, y luego tú ya le das tu parte de tu esencia, Claro, ¿no? Creo que hay totalmente. que diferenciar esa parte. Totalmente. Sí, no, a ver, y yo tengo que reconocer que sí que me he sentido en algún momento un poquito con el síndrome del impostor, de decir, "Pues estoy dejando demasiado que haga esto por mí", pero realmente no. Aquí la clave está en utilizarlo como ese asistente, esa herramienta de apoyo. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? De si tú tuvieras que contratar a alguien para tu empresa, para tu negocio, para que te ayudara, ¿qué harías, no? Hay muchas empresas que incluso tienen escrito todo lo que es su manual de marca, los protocolos de la empresa. Yo, si viene una persona a trabajar conmigo, le voy a decir, oye, mira, yo me dirijo a este público, vendo estos servicios, estos productos, mi tono de comunicación es este, ¿verdad? Me dedico a tal, hago y le doy toda esa explicación, ya sea que lo tengan mis procesos por escrito o porque me reúno y se lo cuento. Pues lo mismo tenemos que hacer con ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial para poder empezar a trabajar con ellos. Para mí al final es como tener una secretaria, es decir, siempre le voy a indicar lo que yo quiero hacer, pero siempre le voy a corregir. A ver, que llega un momento que tienes una secretaria que ya te conoce tanto que va Por delante de ti, ¿no? Casi por delante. Sí, vamos Esa es la idea. Pero realmente yo creo que a mí no me, pienso, desde mi punto de vista, que no me está quitando creatividad, sino que me está ayudando a decir, wow, esta idea voy a desarrollarla un poco más, porque me ha dado este pequeño tip o esta guía. Creo que para mí es una ayuda total. Yo creo que no nos reemplaza, sino que potencia realmente también incluso esa creatividad, ¿no? Porque de repente te da una idea en la que tú no habías pensado o incluso a partir de ahí a ti te surgen otras que puedes mejorar y completar mucho toda esa parte, ¿no? Yo creo que a mí personalmente me pasó un poco al principio, como sabéis, como con todo que sale algo nuevo y empiezas a escuchar demasiado ruido fuera, no todo el mundo. Sí. Y curiosamente, ninguna opinión siempre es positiva, o sea, el 90% de las opiniones siempre es de amenaza, ¿no? En plan, nos sentimos amenazados. Y es verdad que cuando te empiezas a jugar al principio y ves la capacidad de anticiparse, de decirte, y es como, ¿cómo me puede conocer? También te da como, a mí me dio un poco de yuyu al principio, ¿no? En plan, claro, porque era, bueno, yo creo que como hemos visto tantas películas que los robots acaban revelándose y toda esa historia, espero que eso no sea premonitorio. Yo por eso le trato bien. Yo le doy las gracias, yo también. Yo le saludo y todo. O sea. Yo sí, además, de hecho, yo le he puesto Chati al mío, ya sabéis que yo le cambio el nombre a todo, al Juni, y le digo, Chati, ya estoy por aquí, ¡ay, qué alegría, Juan! Y digo, chica, a veces me habla en argentino, que le pregunto no sé por qué, o sea, y dice que se le pegan los acentos, pero es que esa frase yo también la he dicho muchas veces. Así que bueno, pero ¿creéis que nos hace más vagos el ChatGPT? Yo realmente creo que potencia toda esa parte y lo que nos hace realmente también es más productivos, porque podemos hacer mucho más trabajo en menos tiempo, ¿no? Totalmente. Y sobre todo como esa parte del apoyo y el soporte para poder desarrollar también más cuál es tu talento, ¿no? Y no tanto el tener que estar centrándonos, como tú decías, es como una secretaria, incluso toda la parte ahora de los agentes va más allá, es que yo puedo tener entrenado y creado un agente para temas de venta, un agente para temas de creación de contenidos, otro diferente para temas de diseño de producto y servicios. Al final Y cada uno tienes un ejército especializado. total, o sea, si tienes una empresa con un montón de empleados en diferentes departamentos que están sacando trabajo para ti de una forma rápida, sin tener que pagarles un salario, me encanta esa parte, y sobre todo sin tener que tratar todos los problemas de personal que a veces se generan en una empresa. O sea que yo veo ventajas por todas partes. Y como dicen, ¿no? Al final la IA no te va a quitar el trabajo, pero alguien que la domine, sí. Ahí sí. Ahí es donde yo quería hacerte una pregunta, Lavinia, tú que trabajas mucho más con ello y en tus formaciones lo aplicas también, pues, explicas con los alumnos cómo utilizar y demás. ¿Cómo podemos aplicar? O sea, ya sabemos que ChatGPT le haces una pregunta en función de cómo se la preguntes, que sería el prompt, ¿no? Te va a hacer, pero ¿cómo sé yo cómo puedo delegar diferentes actividades? Es decir, ¿tendría que contarle un poco todo lo que hago y tal y preguntarle directamente qué podrías hacer por mí? A ver, aquí lo principal es que tenemos que tener claro que según la temática que vayamos a
trabajar con ChatGPT, lo ideal es que lo hagamos en chats diferentes, ¿vale? Para no mezclar peras con manzanas, por así decirlo. O sea, te refieres a conversaciones diferentes con él. Conversaciones diferentes, exacto. Al final es una inteligencia artificial generativa que se llama, que es conversacional. Por lo tanto, tú tienes que tratarle como tratarías a una persona. Tienes que conversar y hablar igual que hablarías a una persona. Por ejemplo, cuando hacemos búsquedas en Google no lo hacemos así. No, Las búsquedas en Google son más como... muy concreto, ¿no? Sí. ¿Quieres algo claro? Y aquí no, aquí realmente podemos hacerlo como una conversación, tanto por escrito como la opción que tenemos también de mandarle el audio, incluso desahogarte con él. Ya, total. Pero Sí. para empezar, ¿no? Sí que lo ideal es que le metamos toda esa parte de contexto de nuestro negocio y demás que queremos. Pero si os parece, vamos a dar una recomendación sencilla, ¿vale? Esto tendríamos que profundizar mucho más, pero el prompt, que lo dejaremos también por aquí, es la instrucción que se le da a ChatGPT o a cualquier inteligencia artificial. Se llama así, ¿no? Lo que tú le dices para que te lance una respuesta. Entonces vamos a dar una recomendación muy sencilla de lo mínimo que tiene que tener un prompt para que no sea mediocre, que se dice, ¿no? La diferencia entre un prompt mediocre y un prompt que sí que es más efectivo y no te va a dar una respuesta tan genérica. La fórmula es contexto más rol más tarea. ¿Esto qué quiere decir? Que lo primero es que le vamos a dar ese contexto de nosotros, nuestro negocio, información, toda la información que le podamos dar respecto a lo que le vayamos a preguntar. Después le vamos a dar un rol, es decir, le vamos a decir, oye, actúa como un experto en marketing digital, si le añadimos la experiencia, más que mejor, con 10 años de experiencia, y si le añadimos la especialidad de nuestra área, experto en el mundo de las bodas, por ejemplo, y le damos ese rol. Y por último, le tenemos que dar esa tarea, es decir, qué queremos que haga, a qué queremos que nos ayude. Esto sería un poquito una manera de empezar, y a partir de ahí, otra de las cosas importantes es no quedarnos con esa primera respuesta, hacer lo que se dice en prompts encadenados, que no es ni más ni menos que seguir la conversación. Ahí te va a soltar una primera respuesta, pero a partir de ahí tú le puedes ir repreguntando y, bueno, pues mejorando toda esa parte. Y es decir, en este caso me has hablado de contexto, de rol y de tarea. Ok. Yo en mi caso, por ejemplo, has puesto un ejemplo súper bueno, me ha encantado, de marketing digital, experto en el mundo de las bodas, por ejemplo, y tal, con tantos años de experiencia y tal. Yo, por ejemplo, cuando quiero hacer publicaciones en Instagram, y esto ya es algo como muy genérico que nos pasa a todos, queremos como que, oye, ya que estamos, porque nos hemos vuelto un poquito vagos, eso sí que yo estoy de acuerdo en eso, y porque nos ayuda y porque es más rápido, oye, yo quiero escribir un post para Instagram y tal. Tengo que darle... Cuando estamos hablando, ya tiene toda la información sobre nuestra empresa, ya hemos llegado a apretarle para que nos dé todo esto. Cuando yo le pido un post para Instagram, ¿es correcto que coja y diga, venga, va, lo que me has dado copy-pego, porque se supone que eso es oro en paño? ¿O debería revisarlo, trabajarlo, darle...? Lo ideal es que revisemos, que le pongamos nuestro toque. Como tú has dicho antes, sí que es verdad que llega un punto que te ha cogido tanto el tono, Es que te lo da la súper manera, que te lo da ya muy acertado, parece que lo has escrito realmente tú, pero sí que siempre ese punto, esa revisión, sobre todo a mí sí que me gusta, porque bueno, ya cuando trabajas mucho sabes que utiliza ciertas palabras que las repite, y yo ya lo puedo también ¿Sí? detectar, tengo el ojo detector ya cuando veo por ahí... Esto está hecho con con ChatGPT. ChatGPT. Hay algunas palabras como descubrir, brillar, que las utiliza siempre mucho y de una determinada manera y se puede detectar. Entonces yo sí que recomiendo cambiar un poquito toda esa parte, ¿no? Modificar. Antes también estábamos hablando del tema de los emojis, como que utiliza muchos emojis, ¿no? Cuando nos escribe algún texto también. También depende. Si tú le dices que no o si le especificas mucho... El que tono es... a lo mejor del mensaje, ¿no? Que sea más Sí. serio, más formal. Sí. Yo creo que si tú le hablas con énfasis y tal, pues la mejor manera a veces de responderte es con algún emoji, ¿no? También utiliza emojis típicos, es decir, yo también detecto, porque son emojis que no he visto en mi vida, que se hayan utilizado antes, y ahora todo el mundo
la chinchetita, Ahí. ahí, la no sé qué, ahí, y es como, pero bueno, entonces bueno, pero sí que al final por eso es importante lo que decíamos, que es que no puedes dejar que haga el trabajo por ti, sino que tú tienes que tener también una base y un conocimiento para saber lo que te está dando es bueno o no tan bueno, mejorable, o qué tienes que hacer con él. Claro, porque a veces le hacemos también preguntas y tú dices, ¿esta contestación que me está dando es buena? Imagínate que le hago una pregunta, es que ahora mismo le preguntamos cualquier cosa. Oye, me lo invento, ¿qué temperatura hace en tal sitio? Me lo estoy inventando, ¿no? Porque ahora mismo no me viene así una pregunta. ¿Me tengo que fiar 100% de las respuestas que me da ChatGPT? Bueno, además tenemos que tener en cuenta que ChatGPT está cada vez incluyendo más el tema de las búsquedas, como el propio Google, que ya también te saca la primera respuesta, una respuesta una de la IA, generada sí. por la IA, pero no es un buscador como tal, no tiene la información 100% actualizada, cada vez esto está mejorando y cada vez la tiene más actualizada y demás, pero ese tipo de preguntas todavía no creo yo que sea para fiarnos 100%. También, como dicen por ahí, ChatGPT a veces te regala los oídos, ¿no? Entonces tú mismo, si te dice algo y le dices, no, pero es que eso no, ay, perdona, y te cambia totalmente. Sí. Es como que Sí. te dice un poco lo que quieras. Por eso es tan importante que tú tengas esa base, ese conocimiento de lo que estás trabajando y el saber dirigirle igual que dirigirías a un trabajador. Y yo voy a abrir un melón con ChatGPT. Bueno. Bueno, ChatGPT no, con la IA, porque al final ChatGPT creo que es pues una parte de la inteligencia artificial que hace, pues como has dicho antes, ¿no? Democratiza y nos hace a que todos tengamos ese acceso, pero cuando yo empecé a leer sobre la inteligencia artificial dije, jolín, es que hay un montón de herramientas Sí. incluidas dentro de la inteligencia artificial que no son ChatGPT, que son, Totalmente, sí. o sea, además como más técnicas para determinados procesos, ¿vale? Pero viendo un poco que bueno, pues que en formaciones tú puedes ayudarte para hacer ejercicios con la inteligencia artificial, que seguro que los chavales, mi hija que tiene 21, pues de su quinta que están estudiando una carrera, mucho podrán preguntar también, ¿nos fiaríamos de dejarnos operar por un cirujano dentro de 10 años, 15 años, que se haya formado con ChatGPT, o sea, con la inteligencia artificial? Yo creo que eso, que se habla mucho sobre ello, ¿no? En plan, pero también digo que es verdad que desde hace ya muchos años en la ciencia se realizan operaciones a distancia, Correcto. con robótica, Correcto. y evidentemente ha salvado muchas vidas y ha ayudado a todo. Entonces, te da como un poco de miedo todo porque... Pero porque se ha democratizado y se ha llegado a la gran masa, pero inteligencia artificial llevamos Desde los años utilizando 50 leí. mucho. Claro. Pero es que la rumba que tienes en tu casa Es un robot. es un Cierto. robot, es inteligencia La artificial. Alexa. Por supuesto, todos los algoritmos de las redes sociales funcionan con inteligencia artificial, que además van aprendiendo, ¿verdad? Entonces, bueno, simplemente yo creo que es porque ha llegado como a la gran masa, al gran público. Se está como demonizando, puede ser, ¿no? Que tengamos también mucha gente que es miedosa de por sí, pues como cuando vino internet y demás, que había gente que de repente pues echa las manos a la cabeza. A la gente no le gustan los cambios, los grandes cambios, ¿no? Y Nos como- da pero, miedo, por no es que no ejemplo- nos gusten, yo creo que nos da miedo porque no No sabemos tener control. Claro, Exacto, es no controlas. el desconocimiento Claro. en esa parte, pero por ejemplo Sí. para lo que tú comentabas de tema estudios y demás, realmente, y la mayoría de profesores y docentes lo utilizan, hay herramientas de inteligencia artificial que detectan que texto, que trabajo, que lo que sea está hecho con inteligencia artificial, te dice incluso el porcentaje, ¿no? Este artículo o este tal tiene un 80% que está creado con inteligencia artificial, Caramba. o un 100%, Claro, o un porque supongo que 20%. tendrán como estructuras, ¿no? Y hay propias herramientas que lo pueden detectar. O sea que, bueno, pues al final es como todo, ¿no? O sea, si nosotros, claro, ahora nos parece absurdo hablar de esto, pero imagínate que yo ahora te dijera, no, es que la calculadora, no vas a aprender a sumar, no la utilices. Guau. No se puede utilizar una calculadora. Es cierto. Claro, cuando apareció en su momento que los contables, Claro, ¿no? claro. Que contaban con el Con el agua, abaco. Sí, sí, sí. ¿no? Oh, va a O los desaparecer. ordenadores, o los ordenadores. Viene a facilitarnos la vida, Ya. a que seamos más rápidos. Por supuesto, como todo en esta vida,
está el uso que tú hagas de ello. Y ahí lo Claro, que tiene ahí que haber vienen es esos- educación. Ahí vienen esos efectos secundarios que nosotros tanto hablamos, ¿no? De lo que estamos comentando, pues hay una vagancia, se ha creado un poquito más de vagancia ahora. Dejamos de Claro. pensar Dejamos de más, pensar, porque delegamos claro, esa parte. Pero un cuchillo, ¿es bueno o es malo? es el uso que tú le des, desde luego, porque a mí me ayuda a cortar el limón para hacerme el roncito y es maravilloso, pero un asesino, pues a lo mejor no lo veo bien. No cortar limones, No corta limones. pero tomar ron. Toma ron, probablemente tome ron. Entonces todo depende. Y de nuevo aquí yo creo que el gran debate, más que el uso de las herramientas, es la educación sobre ellas, ¿no? Y esto Exacto. empieza en los colegios, en las casas, y bueno, ir incorporándolo a nuestra vida. Que ahí yo creo que tenemos también otro melón importante porque yo ahora mismo no estoy visualizando cómo va a cambiar la educación en los colegios a raíz de todo este cambio tecnológico, boom ahora, este ¿no? boom. Todo No sé. esto no es o sea, porque la evolución que ha tenido, por ejemplo, es que si lo pensáis, hace 2, 3 años no estábamos utilizando estas herramientas, ¿no? Todo ha evolucionado muy rápido, pero a día de hoy estamos en la peor versión de lo que conocemos Claro. de inteligencia artificial. Claro. Y no sabemos, ¿no? Qué es lo que puede Ya, llegar esta y es cómo va a sí, es evolucionar. la que se ha lanzado ahora, como las demos, ¿no? Que al principio entran y luego van Y aún así es puliendo. maravillosa. Sí. ¿Os acordáis? Yo, fijaros, de cuando antes, bueno, los chicos evidentemente llevaban cuadernos al cole para estudiar. Luego llegó la informática. Claro. Y había que aprender informática y aquellos ordenadores con aquel culete sí. trasero enorme y Los aquellas IBM, pantallas, aquellos Claro, IBM. es que nosotras O todas sea, hemos hecho hemos los- estudiado. hemos dicho IBM y hemos hablado No, no, fatal de pero mayores. Hemos quedado como viejas ahora. Menos No, mal que es no hemos verdad. dicho Spectrum, ¿sabes? Porque ya ese que se Bueno, cargaba ahí con la yo cinta. eso no sé ni lo que es, pero o sea, yo no, me refiero, chicas, nosotras todas hemos hecho trabajos a mano, Sí, en el claro, cole, sí, con sí, la sí, enciclopedia sí, al sí, lado sí, y el totalmente. bolígrafo y a escribir. Bueno, y las enciclopedias en los muebles que de la A a la Z. ¿Y qué quiero buscar? Qué loco. Y en la Entonces, biblioteca también. para Claro, buscar la información. qué maravilla la opción de tener pues mucho más tiempo para poder profundizar más en los temas, para poder Totalmente. mejorarlos. Yo creo que tenemos que empezar a verlo más por ese lado que por el otro. Y fíjate, ahora que dices eso, porque yo estabas hablando, es verdad que para la parte técnica y para la parte profesional, pues te simplifica, puedes delegar tareas, te va a ayudar a ser mucho más productivo. Y mientras hablaba estaba pensando, ¿y si una ama de casa, ¿no? ¿Cómo puede ayudarle? Es verdad que tenemos la Rumba, la Alexa, y me ha traído a la memoria la madre de una amiga, nuestra amiga Eva, que tiene ya 90 años, creo, y tal. Oye, se maneja con la Alexa, que es una locura. Y me ha dado por pensar, ¿no? Estas personas mayores que se sienten solos, Claro. que están solos, porque, bueno, ella no se siente sola, vive sola, tiene a sus hijos, evidentemente, pero estabas hablando y estaba pensando, esta gente que no puede hablar con nadie y demás, viendo un poco como a mí mi ChatGPT me respondió a través de que yo le había mandado un audio explicándole un poco, pensé, ostras, pues fíjate que hay gente que a lo mejor se siente menos sola porque hay una conversación, como tú decías, Sí, y sí. le puedo decir, oye, pues yo qué sé, me lo invento, ¿no? Chati, cuéntame hoy qué puedo hacer, si el tal, y le empieza a contar como una historia. Y os prometo, yo tengo una amiga, esto es real, que me dijo hace un tiempo, me dijo, ahora mismo me siento más escuchada por ChatGPT que por mi entorno. Y me quedé, wow. A mí esos temas son los que más me preocupan. Miedo más. ¿Vale? Porque Salimos esa- de lo profesional, del laboral. Y vamos fluimiento. bueno, porque, fluimiento. a ver, que sí que sé que también, es que mucha gente lo está utilizando, incluso Como terapia, como terapia, ¿verdad? como Entonces, terapia. bueno, ahí sí que me rechina un poquito más y me parece que tenemos que tener un poquito más de cuidado. Y de nuevo va a depender de la persona que lo esté Exacto, usando. yo Si creo tú que sí. tienes la capacidad de saber que estás hablando con una inteligencia artificial y te puede dar algunas píldoras que sí que te puedan servir, genial, pero bueno, todos conocemos películas y cosas así que se han hecho, ¿no? Sobre Sí, esa sí, parte cierto. y bueno, pues al final pues que a lo mejor generar esa dependencia, ahí sí que me da un poquito... Este sería de- otro efecto secundario. Yo cuando has hablado pues o de amas de casa o de personas de tal, o ámbito que no sea tan profesional, lo podemos utilizar mucho también para planificar muchas cosas. O Ujú. para decirle, oye, Chati, como dices tú, mira, en la nevera tengo esto y ¿qué puedo receta? hacer? Claro. O
ayúdame a hacerme un plan de nutrición, quiero conseguir esto, puede ser también como Sí, esa sí. parte de Pero ayudarnos. ahí fíjate que estás Un plan hablando de descanso. Sí, pero entramos en el punto de la nutrición, que yo sé que mucha gente lo está utilizando también así, pero fíjate ahí, como utilizarlo como terapia, no tan bien, pero como nutrición sí, o sea, quiero decir, al final la base de conocimiento, que es una máquina, ¿no? Es una inteligencia que tiene acceso a millones de datos que nosotros ni llegamos, pero siempre va a estar esa parte personal, ¿no? De personalidad. Por de- supuesto, siempre creo que luego para esas cosas hay que acudir a un profesional. Totalmente. Sí, Totalmente, absolutamente. He puesto ese ejemplo, pero que os he dicho o de descanso o Sí. de rutinas de tal, para poder a lo mejor, Sí. empezar con una rutina. Pero sí que ese punto del profesional y con temas de salud sobre todo. Yo creo que hay temas de salud y temas de salud. Creo que hay cosas sencillas. Yo, por ejemplo, me pasó con mi padre que tiene problemas de azúcar y que quise preguntarle a ChatGPT que me diera un listado de todos aquellos alimentos prohibidos, en su caso, Claro. por la situación personal que él tiene. Y me dio una buena lista. Entonces, yo creo que eso es más Sí. sencillo que decirle, prepárame una dieta porque no tiene una analítica completa de mi padre, no sabe las circunstancias exactas de cómo Pero está él. fíjate, otra cosa que además me parece súper interesante de utilizar la inteligencia artificial es que tú le puedes subir esas analíticas. O volvemos Cierto. a la parte profesional para el tema de analizar campañas de publicidad, analizar ratios de conversión de un negocio, ¿vale? Que además esto yo, que vengo del mundo tradicional de todo esto, y te diría que pasabas horas, días analizando campañas. O sea, a veces cuando en un lanzamiento con algún cliente hemos podido llegar a tener 35 campañas de publicidad en marcha con sus 5 o 6 conjuntos de anuncios y con sus 5 o 6 anuncios cada uno de ellos. Tú como persona humana Claro. y el ojo humano se pierde cosas. Llega un momento que tampoco eres capaz de ver el big picture, ¿no? La imagen global. Y es difícil, no digo que no lo hemos hecho bien, pero claro, el poder ahora subirle esas tablas numéricas, ese análisis de grandes datos y que en segundos te extraiga lo que son esos datos referenciales, esos KPIs, y a partir de ahí, por supuesto, para mí, otra de las partes importantes es que entro yo en hacer las conclusiones, en hacer las recomendaciones para el cliente, las mejoras, la toma de decisión. Pero claro, la capacidad analítica que tiene una máquina O sea, que respecto a una persona... Claro, es brutal. O sea, te adelanta un 70% del trabajo, por decirlo de alguna manera, en tiempo, me refiero, a que ganas... Sí, Sí, totalmente. en productividad está claro que no va a tener competencia. Bueno, y estábamos comentando también esa parte cuando empiezas, todos trasteamos, jugamos, hacemos estos challenges, que si ahora un dibujo de tal, que si ahora... Y hay mucha gente que se queda ahí, ¿no? Y dice, bueno, pues ahí está. Yo de verdad animo a todo el mundo a que la IA es mucho más que eso, que realmente si aprendemos a co-crear con ella, a colaborar, a trabajar con ella, pues puede ser muy productivo y muy relevante para cualquiera de nuestros negocios, ¿no? Y quería dejar aquí también otro tip, ¿no? Otra manera, otra metodología con la que se puede utilizar. Además, esto de mi mentora Vilma Núñez, ¿no? Es la metodología de la regla 80-20, pero en este caso un poquito adaptada. Y es que el 10% empezamos nosotros dando ese contexto al principio. La primera parte del trabajo lo hacemos nosotros, un 10%. El 80% dejamos que trabaje la IA. Y por último, un último 10% revisamos nosotros y damos ese último toque final. No sé qué os parece Me parece esta parte, está ese equilibrio. Me parece ideal porque además si va a ser el 80% a mí ya me vale la pena. Totalmente. Eres un 80% más productiva ahora mismo. Totalmente, amiga. Y bueno, hemos centrado mucho todo el tema en ChatGPT, en las inteligencias artificiales generativas de texto y demás, pero sabemos que cada vez muchas más y cada vez están también más al orden del día. Entonces vamos a terminar dejando una pregunta para la audiencia que queremos que nos comenten aquí. A la hora de, por ejemplo, estas inteligencias artificiales que hacen avatares en vídeo, donde te clonan perfectamente la imagen, la voz y demás, y con eso podemos crear vídeos, por ejemplo, para la creación de contenido pues, mucho más rápido, mucho más eficiente. Me gustaría saber, siempre y cuando, porque yo soy partidaria de decir que ese contenido está hecho con inteligencia artificial o que lo sepa el usuario, siempre y cuando el usuario sepa que es contenido generado y creado por inteligencia artificial,
¿Es algo que os importa o preferís más aporte de valor, mayor número de contenidos, independientemente de si está creado por la inteligencia artificial, o preferís que sea la persona real, humana, la que se ponga delante de la cámara, grabe esos contenidos, teniendo en cuenta que pues, la capacidad es mucho menor? Muy buena pregunta, ¿eh? Pero también te digo que tú has dicho, bueno, mientras se comunique, ¿no? Que lo Sí. estás haciendo, pero hay mucha gente que no lo comunique y hay verdaderamente casos que no se nota apenas la Sí, diferencia, ¿eh? no se Exacto. nota. Es increíble. Eso es un poco lo que da un poco de Da miedo, ¿eh? Volvemos y con esto cerramos, si os parece, a lo que hablábamos al principio. Todo depende De del cómo. uso, de los valores de la persona, de la transparencia, la honestidad y cómo hagamos uso de estas herramientas cada uno de nosotros. Entonces, lo que quieres Totalmente. decir con la pregunta es, ¿importa más lo que te está aportando de valor, sea un avatar o sea la persona real? ¿O te da igual el valor que te vaya a aportar, solo quieres que sea la persona la que... Eso, que nos lo dejen por aquí, Venga, pues que se apuntadlo. suscriban también para poder estar al tanto de todos estos episodios Muy que bien. comentamos Totalmente. y nos vemos la En el próxima siguiente. semana. ¡Chao, chao! ¡Chao, familia! Chau, chau, era un perro que yo tenía que era una cosa muy guapa. Pero nada, pues saludos, Con la amigas. lengua morada, ¿no? Creo. Madre mía. A lo suyo, cada uno a lo suyo. Bye.